Estamos por comenzar nuestro vivo, lo tenemos programado, pero en este caso me va a acompañar la querida colega María Laura Renoldi. Así que bueno, voy a esperar que María Laura ingrese y vamos a comenzar a charlar un rato, bueno, al menos una hora, cerca de una hora, y por supuesto a partir de lo que fue el vivo de la semana pasada. Nos ha despertado interés, sobre todo le despertó el interés a Laura, así que a través de una pregunta que como que le quedó resonando de ese vivo que hice la semana pasada para YouTube y para Instagram. Ahora sí. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Iniciando el 20... No. Iniciando este febrero. Iniciando este segundo mes del 2021 y bueno, ahí otra vez esta oportunidad para charlar un rato. Bueno, fuiste la primera persona que llegó cuando yo abrí el canal de YouTube el año pasado y después también en Instagram. Sí. Y bueno, y acá estamos, porque comentaba mientras vos te ibas uniendo que a partir de... te comentaba a la gente que te había dejado como, o te había resonado, te había inquietado un poco la pregunta ¿a quién le importa la educación? Que yo hice en ese vivo. Y de eso un poco vamos a hablar. Es una pregunta, diría un profesor de la facultad que tuve, muy provocativa, pero bueno, es creo una pregunta justamente para que podamos ir un poco más a lo profundo de este tema de lo educativo. Sí, la verdad que es una pregunta que yo pasé en esta pandemia y como psicopedagoga pasé por varios momentos y desde hace un tiempo que me fui un poco más reflexiva y de observar mucho, es una pregunta que me va surgiendo, ¿no? ¿A quién le importa la educación en Argentina? ¿A quién le importa? Por todo lo que ha sucedido en esta pandemia, por los resultados que dejó lo que fue el ciclo lectivo del año pasado, por las distintas miradas que observo ahora, comentarios, ¿no? Ya sea de encuentros presenciales y personales con pacientes, con docentes, con personas en general, ¿no? Y digo, ¿qué nos está pasando en la Argentina? ¿A quién le importa la educación? ¿Qué mirada hay de la educación? Así que sí, me quedé con eso, ¿no? Como qué buena pregunta. Bueno, antes de empezar... ¿Vos sabés que vos te escuchás bien, Seba? Te escucho bien. Ah, yo no te escucho. ¿Será mi teléfono? Puede ser el mío también. No sé si ahí me escuchás mejor. Ahí sí. Ah, bien, porque el teléfono está puesto en una de esas maderitas que vienen para colocar los teléfonos y seguramente estaba el micrófono ahí tapando. Ahí, ahora te escucho. Bueno, sí. Por supuesto, si la gente que está siguiendo, que estoy viendo que ingresan, no escucha, nos alerta por favor, porque vamos a dejar este vivo, va a quedar grabado como quedamos vivos, pero después esto también lo vamos a poner en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, y después si querés Laura te lo paso para el tuyo también. Te decía, antes de comenzar con esta pregunta bastante provocativa, bastante fuerte, ¿a quién le importa la educación? Si querés, hacemos un contexto de cómo fue este 2020 en tema experiencia de vida, que es algo que a los dos nos atrapa y que los dos estamos trabajando mucho vinculado a hacer preguntas más profundas, más trascendentales en torno al aprendizaje y la experiencia de vida, o la experiencia de vida
el aprendizaje y la resiliencia entendida como la define Boris Cyrulnik como un nuevo desarrollo, que es ese aporte más novedoso, más inédito de la concepción de la idea de resiliencia. Te pregunto, ¿cómo has transitado vos el 2020 y si tenés algún aprendizaje que vos digas, este aprendizaje viene a partir de esta experiencia del 2020? Bien. Mira, vos es que yo a fin de año pensaba, ¿no? Cómo fue este año, y yo creo que esta pandemia, o al menos me voy a centrar un poco acá Entre Ríos, o este contexto, ¿no? La parte central de Argentina, o sea, la parte centro. O sea, esta pandemia llegó o para generarnos una activación interna, para sacarnos un poco de cierta comodidad, para desorganizarnos, para activar ciertos mecanismos de defensa, o llegó para organizarnos. Yo soy del caso que me vi beneficiada con esta pandemia. ¿Y beneficiada en qué sentido? Voy a, para que no se malinterprete, ¿no? A mí pasé por todos los estados emocionales. Al principio crisis, angustia, desesperación, no podía ver a mis padres que son mayores y que tienen problemas de salud importantes. De golpe me quedé sin trabajo en mi casa, pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo trabajo independiente. Después calmé, empecé a observar, dije, bueno, estamos todos en la misma, a todos nos va a tocar reacomodarnos, entonces llegó la calma. Y después empecé a transitar y me trajo reorganización. ¿En qué sentido? Yo era una persona que estaba todo el día afuera, que tenía consultorios en distintos lugares. Esto me estaba llegando a una saturación física, ¿no? Llegaba el día viernes muy cansada, viajaba mucho la ruta, colectivos, autos, iba, venía, pacientes, escuela. Y de pronto este freno o esta quietud me llevó a llevar a replantearme para qué tanto, para qué los viajes estoy cansada, qué calidad de trabajo le estoy ofreciendo a mis pacientes, qué me estoy ofreciendo para mí. Y ahí empecé en una instancia de reflexión interna y de decir, bueno, quiero esto y voy por acá, esto lo suelto porque no lo estoy haciendo a conciencia y entregando lo mejor de mí. Me sirvió, creo que el aprendizaje para mí fue centrarme, poner la mirada en mis proyectos, revisar los proyectos personales, revisar la calidad de esos proyectos personales que estaba ofreciendo, revisar la entrega y a partir de ahí reorganizarme. Aprender a confiar, ¿no? Porque bueno, esto que sea a nivel familiar, empezar a confiar en que va a estar todo bien, en que va a suceder lo que tenga que suceder, en que estar permanentemente preguntándole a la familia, amigo, ¿cómo están? ¿Qué sentís que te pasa? No colaboraban demasiado, sino que al contrario generaban más ansiedad. Entonces, creo que el mayor aprendizaje fue aprender a confiar, aprender a observar mucho y a pensar y a reflexionar, y bueno, y ese fue como el mayor aprendizaje, ¿no? Me encontré también por ahí en un momento dándome cuenta cómo las redes sociales y los medios de comunicación, así como desde un punto de vista son muy útiles y achican distancias, te generan lo inmediato, como desde otro aspecto también generan dependencia, sacan la mayor vulnerabilidad, exponen los miedos del ser humano y cuánto nos cuesta al ser humano en instancias de crisis o de miedos volver a la calma, a la quietud, generar un pensamiento reflexivo, ¿no? Como también eso fue un aprendizaje, el observarnos cómo los momentos de crisis, cómo nos cuesta a algunos seres humanos volver a eje, que sería el momento en el que más quietud debemos tener, más capacidad reflexiva y bueno, así que a mí me trajo esto, la pandemia, ¿no? Fue un sacudón muy fuerte interno y familiar, pero que me dejó un saldo positivo en este sentido, ¿sí? Después si vamos a lo que fue el virus,
y las personas que sufrieron de este virus, tuve gente muy querida y muy cercana. De hecho, los tuve a mis papás, ambos con COVID, juntos, aislados, solos, con un papá con una discapacidad importante, con una mamá que con COVID se tuvo que hacer cargo sola porque nadie los podía asistir, pero tampoco, gracias a Dios, tampoco estaban para internación. Entonces, dentro de estos amigos y gente muy querida, gente que falleció lamentablemente y sufrí las pérdidas. Entonces digo, fueron como muchas cosas, ¿no? Desde lo personal, conductual y vocacional por un lado, dentro de aprender a valorar otras cosas, los afectos, el aprender que hoy estamos y estoy y puedo hablar y puedo saludarte y puedo abrazarte y es hoy. Aprender que esto, el comprender esto cuando decimos cada ser humano es único, y esto fue, cada ser humano es único porque todas las personas que conozco y que tuvieron COVID, no hubo dos que pasaran por situaciones similares. Entonces digo, acá es donde también se observa la vulnerabilidad y la individualidad de cada sujeto y cómo dentro de lo que es este virus, también cómo afloran las emociones, los miedos, los mecanismos de defensa, el sistema inmunológico de cada uno. Así que bueno, ha sido un año para mí de mucho aprendizaje de diferentes aspectos, algunos aprendizajes satisfactorios, buenos, positivos, con un camino lindo, y otros a base de dolor, de distanciamiento, de enojos, de lágrimas, pero todo llevando a ser más resiliente, ¿no? Aprender. A este nuevo desarrollo, a esta entendida como un nuevo desarrollo, que es como la define Boris Cyrulnik, a la que, bueno, creo que adherimos ambos, ¿no? A esa idea de nuevo desarrollo y no a esa vieja concepción de resiliencia más vinculada a la física, en donde ese objeto después del trauma vuelve a ser como era antes, porque no es así de ninguna manera, al menos en el ser humano, que somos un poco más, digamos. En un objeto, en un balón de fútbol, en una pelota de fútbol, puede ser y funcionar diferente, pero en nosotros absolutamente innegable que este aporte y esta nueva concepción de resiliencia como nuevo desarrollo. Hay un nuevo desarrollo detrás de todo esto, y creo que en tus palabras y en tu experiencia, digamos, estás mostrando seguro y visibilizando un montón de otras experiencias, porque todos hemos estado frente a lo mismo en diferentes situaciones. Todos o hemos enfermado, o hemos tenido a alguien enfermo, o hemos tenido a alguien en riesgo que se recuperó, o hemos perdido o han perdido a alguien, y esto claramente es una situación que nos transforma como sujetos, que nos interpela, pero que nos transforma. Y siempre espero, digamos, porque la verdad es que a través de los mensajes que intento difundir en esta ventana de divulgación, ya sea en el Instagram como en el YouTube, sean de resiliencia y de desarrollo y de esperanza, digamos, para tener una mejor situación en el futuro a partir de estos aprendizajes. Y con relación a lo que es el tema educativo, nos interesa mucho escucharte a partir de este debate que se ha generado. Yo decía el otro día, no recuerdo un mes de enero que haya sido tan intenso con el tema educativo. Polémico, ¿no? Polémico. En realidad, la educación en Argentina por momentos es un tema polémico, pero sí, tal cual. Sí, ahora con tantas diferencias y miradas encontradas, ¿no? Sí, sí. Y ciertamente por ahí, como yo decía el otro día, no están todos representados los actores que tienen que estar representados en la discusión. Sobre todo, tomando como referencia si la discusión está centrada en la capital federal con los medios de comunicación nacionales, digamos. Es a donde más se ha visibilizado esto, pero que nos atañe a todos. Entonces yo me preguntaba dónde están los educadores en este sentido, que también tienen que dar su parecer respecto a lo que viene para la educación. Si vos recordás el año pasado, en nuestras apariciones que hicimos, nuestros videos y demás, hablamos que la educación no va a ser la misma a partir del 2021 ni del 2022. Evidentemente vamos a tener que
reestructurarnos y adaptarnos a esta nueva habitualidad, este concepto que yo empecé a difundir el año pasado, que pronto ya va a estar el escrito académico publicado por la Universidad de Puerto Rico. Te quiero contar que es la que tomó este escrito académico. Sí, 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 sí. Y bueno, seguramente va a estar ya disponible, después voy a pasar el enlace de la revista de Psicología de la Universidad de Puerto Rico. Y en esta nueva habitualidad, en este retorno, se dan discusiones que yo decía el otro día, quiero que se profundicen después, que van más allá de la presencialidad, porque el tema de la presencialidad es absolutamente innegable como un factor determinante en un niño y en un adolescente. Y en ese sentido, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando hablamos de la presencialidad y el retorno a la presencialidad en términos simplemente de esta coyuntura que no va a durar siempre, ¿sí? Porque en algún momento la presencialidad va a ser completa, es otra la discusión. Y después, detrás de eso, las otras discusiones que hay que establecer en torno a la educación, ¿sí? A otras cuestiones que los docentes o los educadores hace mucho tiempo, y los que están hace mucho tiempo esperan respecto de calidad educativa, tema de evaluación, condiciones, infraestructura, es decir, todo lo que hace, y la familia, que es el centro en donde está ese estudiante que nosotros recibimos, con qué recursos. Cada vez estamos viendo más vulnerabilidad. Entonces, la pregunta es fuerte, es provocativa, pero ¿a quién crees vos que le interesa? Porque yo te puedo decir rápidamente lo que yo creo. A todos nos interesa, pero no sé si a todos de la misma manera con relación a las cosas más profundas que atañen a la educación. Sí. En realidad, mira, a mí comparto esto que vos decís, ¿no? Yo creo que la presencialidad es necesaria, pero no esta presencialidad salir a volvemos todas las escuelas como que acá no ha pasado nada, porque venimos hablando desde marzo, abril del año pasado de que acá hubo un antes y va a haber un después y nada va a volver a ser como fue hasta 2019, ¿no? Entonces comparto esto de que la presencialidad es necesaria, pero digo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Con qué actores? ¿En qué contexto? ¿De qué forma? ¿Cómo se va a programar? ¿Cómo se va a implementar? Yo, en todo este tiempo de reflexión, ¿no? Por ahí lo que siento, y como siempre digo, no deja de ser una opinión muy subjetiva y de análisis en función de mi cotidiano y de mi experiencia de vida y de mi profesión. Pero digo, yo creo que la sociedad se construye, o el estado de la sociedad, para mí, tiene tres pilares fundamentales, ¿no? Que es seguridad, seguridad social, salud y educación. Seguridad, justicia y seguridad social para que podamos desarrollarnos en una sociedad armónica, respetándonos, respetando, pudiendo transitar el día a día con medidas de seguridad y libres. La salud, que apunta a la prevención y a la promoción para que cada ciudadano, cada sujeto pueda gozar de salud y de plenitud, que pueda desarrollar su cotidiano. Y la educación es una herramienta fundamental que me lleva a poder comprender la seguridad, que me lleva a aprender a cuidarme, pero que además me aporta elementos y herramientas que me permiten a mí formarme para adquirir conocimientos, desarrollar independencia y autonomía, de modo que pueda valerme por mí mismo y empezar a determinada edad a generar un proyecto de vida que apunte a mi evolución personal. Siento que hoy por hoy estas tres cosas permanentemente están en discusión y en debate, porque si vos haces una encuesta, la mayoría de los individuos, de los ciudadanos, en algún punto se sienten inseguros, en algún punto sienten que el Estado no responde a nivel salud como debe ser, y en educación, ¿no? Entonces, ahí empieza con esto yo veía los debates en educación, tenía la mirada del docente, que la comparto y es así, tenía la mirada de los papás, y dentro de los papás tenemos un abanico de opiniones y de formas muy diversos, y a ver digo, ¿y el Estado? O sea, ¿no? Porque educación es, acá en Entre Ríos, digo, hace
hemos compartido escuelas juntos, hemos trabajado juntos en una escuela, en una población de mucha vulnerabilidad. Y digo, la educación es la herramienta para que la población pueda superarse, para que el ciudadano tenga herramientas para superarse, para avanzar, que lo dignifique, que le permite proyectarse, ¿no? Y yo hace años que llega febrero, marzo, y no están dadas las condiciones para que se dé el comienzo del ciclo lectivo, por distintos motivos, ¿no? Entonces ahora estamos en el medio de una pandemia donde algunos sectores pujan porque vuelva y yo creo también, yo le digo por qué, pero no volvemos así como estuve viendo un cronograma de actividades acá, el 10 vuelven, el 12 protocolo de COVID, el 14 no sé qué. Llevamos un año con las escuelas cerradas. No podés abrir y de golpe va a estar todo bien y vamos a volver. O sea, qué medidas, qué protocolos, como vos decís, se dialogó con los docentes, hubo reuniones, escuela, bueno, desde creo supervisoras, directoras, docentes, personal de limpieza, o sea, me parece que como en todo me sale el rubro, pero no, bueno, en todas las disciplinas, para generar una vuelta a la actividad nos tuvimos que reunir, debatir, ver protocolos, exponer opiniones, llegar a un consenso, hacer la presentación de un protocolo y empezar a implementarlo, ver si funcionaba, la semana revisar, volver a implementar, volver a revisar y así mismo todo el tiempo. Entonces, lo que siento es que estamos en una discusión donde un sector dice sí, que vuelvan a las clases porque el docente, la escuela, el docente dice no están dadas las condiciones y que a la vez es entendible porque trabajamos en escuelas donde no están dadas las condiciones y es un eterno esto, es un eterno. Entonces yo digo, siento que a la vez hay de parte de la sociedad una desvalorización por la tarea docente, que sé yo tengo 47 años. En la época que yo iba a la escuela primaria, el docente era una autoridad que se respetaba y donde no se cuestionaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que eso se fue perdiendo. ¿Qué pasó? Que aparecen estas críticas permanentes y estas discusiones entre los docentes y la sociedad, que si trabajás, que si no trabajás, que si el sueldo, que si el no sueldo, que sea... entonces, hoy por hoy siento que hay una sociedad que no pone en valor la educación como derecho. Siento que hay un Estado que tampoco está generando las estrategias para que la educación sea vista, valorada y transitada como el derecho que implique como herramienta de superación personal, de desarrollo personal, de autonomía e independencia, de seres libres. Entonces, digo, no estoy ni a favor ni en contra de, digo, ¿no? Trato de sobrevolar la situación y ver el todo. Digo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Porque además somos un país que también las estadísticas muestran que tenemos un nivel de pobreza muy alto, que tenemos un nivel de inseguridad muy alto, que hay un nivel de deserción escolar muy alto. No nos podemos dar el lujo de seguir con las escuelas cerradas y sabiendo que si bien el año pasado, y lo dije un montón de veces, el docente que realmente se comprometió y trabajó el doble e hizo lo imposible por intentar llegar a esas familias, que si bien hubo familias que respondieron muy bien, me consta que hubo otras que no respondieron en todo el año. También me consta que hubo docentes que no aparecieron en todo el año, pero esto es como digo, es como en todas las profesiones y en todas las disciplinas. Hay gente que trabaja con mucha vocación y compromiso y algunos que no tanto, y esto existió y va a seguir existiendo, y no me voy a aprender de ese que no estuvo, pero bueno, sí. Entonces digo, yo creo que no nos podemos dar el lujo de que el 30%, como decían las estadísticas el año pasado, quede por fuera de este sistema por las razones que sean. No responsabilizo al docente, quiero decir, sino que digo que acá hay responsabilidades compartidas y me parece que educación es un tema que nos compete a todos
estemos en la escuela o no estemos, tengamos hijos o no estemos, es un derecho y es la herramienta de superación personal que tenemos los seres humanos. Sí, además, Laura, la educación no puede estar sola frente a la vulnerabilidad y a la pobreza. Yo decía el otro día en el vivo que justamente a partir de esta discusión, que bienvenida sea la discusión y que se ponga en el centro del debate el tema educativo, también se piense la integralidad de vulnerabilidad que tiene una familia, que por supuesto repercute notablemente en el adolescente que deja de asistir a la escuela, pero que va más allá solo de lo educativo, ¿sí? Hay vulnerabilidad cada vez mayor. Yo diría que más que las estadísticas que se publican, lo vemos todos los días, y quienes ya transitamos casi 25 años en el sistema en este país y demás, hemos visto que eso ha ido creciendo, que cada vez se agranda más la brecha entre unos y otros, y en definitiva quienes salen vulnerados de esto realmente son nuestros niños y adolescentes. Entonces, en este sentido, y un poco acompañando eso que vos estás planteando, yo pienso también que el año pasado, que bueno, fue un año en el cual tuvimos que aprender y reaprender tanto, incluso quienes nos dedicamos a esto, hemos sido protagonistas de lo mismo que predicamos. ¿Te acordás que lo hemos hablado en algún video? Con el reaprendizaje, el volver a comenzar y demás. Ciertamente el tema educativo pasó sin demasiada visibilización, solamente los que estamos dentro del sistema sabemos eso que vos referís respecto de quienes se comprometieron con la tarea, que son generalmente los mismos que también se comprometen con la tarea en la presencialidad, lo hicieron en la virtualidad. Yo comentaba que conozco colegas que han hecho un enorme esfuerzo, se han comprado computadoras, que mejoraron la conexión a internet, que arreglaron los espacios en su casa para poder hacer las videollamadas y generar un entorno, que se ocuparon de seguir a los estudiantes, que pusieron a disposición otros recursos, más allá de los virtuales incluso, para poder hacer un seguimiento, y que son generalmente estos educadores comprometidos, pero que también lo son en la presencialidad. Sin embargo, y en esto también comparto con vos, en la sociedad pasó el año 2020 sin que hubiera presencialidad, y la sociedad no se planteó estas cosas que se están planteando ahora. ¿Por qué un año? Nos podemos permitir un año, que es mucho en una trayectoria educativa, y ahora viene la discusión. Entonces, yo creo que este alerta en estos textos que hemos leído por allá por el 93, La escuela vacía de Tenti Fanfani, que lo mencionaba el otro día y lo vuelvo a mencionar ahora, o La tragedia educativa de Jaime Echeverry, que fue anterior a la crisis del 2001 en Argentina. Ese texto de Jaime Echeverry, La tragedia educativa, salió como en el 99, en el 2000, al fin de aquella década, ¿no? Y de lo que implicó no solo para el país, sino para la educación aquella década, y siguiendo un poco la línea de la educación, la ley federal, que después fue reemplazada en el 2006 por la actual ley. Hubo alertas y gente que vio venir lo que venía para la educación, y no hubo grandes movilizaciones acompañando al colectivo de los educadores. Yo lo que siento, como decía el otro día, es que muchas veces los educadores nos quedamos solos. Y como vos decís, la familia, que es la principal herramienta que tendríamos para poder compartir, como se debería compartir desde la escuela, la educación que nosotros impartimos, pero además la que le corresponde a la familia como el núcleo prioritario de nuestros niños y de nuestros adolescentes, muchas veces nos deja solos. Muchas veces nos quedamos solos. Y lo único que tenemos a veces son críticas que se generalizan, porque sí es cierto que a lo mejor hay o tal o cual, pero no somos todos iguales y no todos estamos en la misma bolsa con relación a lo que es el compromiso, la vocación, la entrega, este posicionamiento frente a lo que es el paradigma de inclusión y demás. Pero es cierto que muchas veces se critica, hasta se juzga y a veces hasta se agrede a los educadores. Entonces, una sociedad que se permite, tampoco generalizo, pero digo, los hechos aislados que a veces ocurren, que impactan en los medios y que se difunden en los medios, sin que ningún agente del Estado pueda hacer algo al respecto,
va lesionando esa autoridad de la que vos referías al principio, esa autoridad que se fue perdiendo con los años. Porque entonces, si nos vamos a preguntar al principio de este video, ¿a quién le importa la educación? Evidentemente, puede ser que a todos de alguna manera les importe, pero no todos de la misma forma, con la misma intensidad o con el mismo ahínco que hay que tener como sociedad para defender a la educación. Recién ahora estamos diciendo que la educación es esencial. O sea, tuvo que pasar un año de pandemia, pero y todos los años anteriores, todas las décadas de deterioro de calidad educativa, de deterioro de salario docente, de deterioro de condiciones edilicias en esas instituciones que vos y yo conocemos y hemos atravesado y que todavía están igual hoy 1 de febrero del 2021. Digo, ¿dónde está la sociedad? Parece que como que de repente solamente está para criticar al educador cuando reclama por sus derechos, pero no para acompañar al educador cuando, como vos decís, no es volver y volver la presencialidad en lo que viene ahora. Es decir, porque no se puede poner, creo yo, son entre 13 y 14 millones de estudiantes, de niños, adolescentes y docentes en este país, el 1 de marzo o el 17 de febrero, no sé, depende de qué jurisdicción lo tome, digamos, en la calle, en el transporte público, es decir, o sea, seamos sensatos con las condiciones que tenemos en este país y en este contexto de este país. En los contextitos, diría yo, que tenemos, la Argentina no es la capital federal. Sí, aparte, Seba, que ahí también digo el cuidado hacia el ser humano, ¿no? Porque son cosas que el volver a la presencialidad implica tomar en cuenta un montón de recaudos. Como vos decís, organización familiar, transporte público, higiene de las escuelas, distanciamientos. Yo creo que con voluntad y con un trabajo fuerte se podría lograr muy paulatinamente. No sé si tampoco se podrían con todos los cursos, ¿no? Pero yo por ahí digo, no sé si priorizaría los primeros y los sextos, el ingreso y el que se va como por la importancia que tienen en la evolución del ser humano y de su estructura psíquica y emocional, lo que es el comienzo de un ciclo y lo que son los cierres. Pero eso implica un trabajo en grupo y colectivo donde estén todos involucrados. Sí, además también yo creo que es prioritario que se convoque a los que están más vulnerados del derecho a la educación, que son los que están desconectados, que son los que tienen más dificultades, que son los contextos que vos y yo conocemos, que necesitan también de la escuela como una herramienta socioeducativa y socioafectiva que es la escuela para ellos y de contención, porque desde allí se visibilizan y se viabilizan, como yo planteaba el otro día, a través de los docentes, se viabilizan un montón de problemáticas en las otras áreas del Estado. Entonces, también hay que tener en cuenta esas condiciones. Por eso digo, no es lo mismo esto del contexto, no es igual un contexto que otro, una ciudad que otra, más allá de la medida de esto de lo que se llama lo epidemiológico, digamos, que nos va a definir, seguro que nos va a definir a cada uno en donde viva, en cómo retomamos a esta nueva habitualidad. Pero también quiero mencionar esto respecto de quiénes son dentro de todo este sistema, porque ya lo sabemos, porque los conocemos y tienen nombre y apellido, los que están todavía más distantes de esta posibilidad cuando la escuela se cerró. Sí, pues yo creo que también acá esto también abrió una brecha, ¿no? Que también lo veía entre alumnos de escuela pública y escuela pública de un sector más vulnerable y el sector del centro, por así decirle, la escuela pública y la escuela privada, las herramientas que tenían, la formación académica de los papás, o sea, esto de que y porque nos tocó, ¿no? Sabemos que trabajar por medio de Zoom, online o a distancia es desgastante porque no sé, doy un ejemplo, pero yo para llevar adelante una sesión de 45 minutos era buscar el material, armar el video, editar el video, mandárselo al papá, que el papá lo viera, después hacer la sesión trabajando con ese video, o sea, eran 2 o 3 horas por cada paciente que fue, y lo mismo fue para el docente, ¿no? Digo, pero bueno, más allá de eso,
todos estos chicos, como vos decís, que quedaron por fuera, que no podían, que no tuvieron acceso, y que estos papás tampoco, porque a veces llegaba el material, le armaban cuadernillos en escuela y todo, pero estos papás que tampoco tienen herramientas, porque uno para enseñar estudia, se prepara y se forma, entonces no cualquiera tiene la pedagogía para enseñar y para explicar. Entonces yo veo que los docentes hicieron un esfuerzo terrible para llegar y para estar, pero muchas de las tareas quedaban también a resolverse en el seno familiar. No todas las familias pudieron acompañar estos procesos, más allá, insisto, del trabajo, de la buena voluntad y de todos los dispositivos que ponían en práctica cada docente para estar. Yo digo, también cada situación se desarrolla en un determinado contexto, con un determinado encuadre. Te cambia el contexto, te cambia el encuadre y cambia la situación en sí también. Entonces, se hizo un gran esfuerzo por tratar de que la educación siguiera, porque no se perdiera, porque los chicos... Pero nos cambió el contexto, nos cambió el encuadre, por lo tanto los resultados también cambiaron. Y a mí, por ahí, un poco lo que me preocupa también es que no entremos como ciudadanos en la comodidad de las redes y de que suceden algunos, ¿no? Bueno, tal que me mande la docente y yo lo mando a la maestra particular y el chico hace y no me implica demasiada organización. A eso también le tengo un poquito de temor, Sebas, esta, no sé si llamarle dejadez, ¿no? Pero esta cierta comodidad que también va a la pregunta de a quién le interesa la educación, en qué contexto y de qué formas, ¿no? Sí, especialmente cuando vos planteas eso, haces alusión seguramente a los que tienen otras condiciones para poder llevar adelante el proceso educativo de sus hijos en este contexto, digamos, porque estamos hablando ya de, esto lo escuché el otro día, de gente que ha contratado a los maestros particulares para que sigan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero estamos de vuelta planteando lo mismo, que es la distancia, la brecha y la separación entre los que pueden sostener esta modalidad y los que quedan por fuera de esta modalidad. Que igual pasa en la presencialidad, quiero decir. Porque otra de las cosas que planteaba el otro día con relación a la presencialidad y no presencialidad, en el sistema educativo hemos visto crecer enormemente la deserción y el ausentismo de los chicos, y muchas veces el Estado tampoco nos da respuesta cuando los directores, los supervisores hacen las presentaciones correspondientes frente a la vulneración de derechos. Y en eso también la escuela se queda sola, ¿sí? Y es a donde otra vez más impacta una cuestión que tiene que ver legítimamente con la familia, con el contexto de ese estudiante, pero que impacta o repercuta en la escuela porque deja de asistir, y también a veces la escuela se queda sola frente a la solicitud que se hacen, porque las presentaciones me consta que se hacen cuando hay vulneración de derechos. Digo de ausentismo y de deserción por esta cuestión de la presencialidad o no presencialidad. Hay una enorme cantidad de chicos ausentes del sistema educativo, de niños y adolescentes ausentes del sistema educativo argentino de antes del 2020. O sea, ahora hay otros más con la pandemia, claramente, ¿sí? Y nos preocupan todos, pero hay ausentismo y deserción desde el 19 hacia atrás. Venimos, ¿sí? Con una escalada de cada vez más ausentismo. Y esto por ahí también está bastante invisibilizado, porque es como que se ve la escuela abierta, pero solamente los que estamos dentro de la escuela sabemos que a veces no estamos todos los que tenemos que estar. Y cuando los chicos dejan de asistir a la escuela es por vulneraciones muy, muy serias muchas veces. Ver con trabajo infantil, que lo desarrollé el año pasado en uno de los programas del canal de YouTube con una experta, tiene que ver con la cuestión de la situación familiar, tiene que ver con esta falta de herramientas o de recursos simbólicos de las familias de estos estudiantes que no entienden que la educación es prioritaria y bueno, o sea, el chico tiene que hacer otra actividad evidentemente porque hay otra prioridad en la casa, y en esto el Estado tiene que estar, que es lo que a veces no está. Entonces, este tema que se plantea hoy día relativo a este regreso seguro a las escuelas, es bueno que también permita empezar a ampliar la discusión sobre los otros temas que impactan en lo socioeducativo en torno a la institución educativa. Sí.
que es la necesidades básicas satisfechas, ¿no? Si no tenemos una población que de pronto tenga la tranquilidad de dónde puede almorzar y cenar, con qué recursos, y no tiene un techo, es claro que la educación no va a estar dentro de lo prioritario porque tiene otras prioridades de las cuales hacerse cargo y responsabilizarse. Entonces ahí entramos en un tema un poquito más profundo y que también muestra esto de, bueno, el lugar al que se le da al sujeto como ciudadano y como sujeto de derechos, ¿no? Porque debiéramos estar en una sociedad donde todos mínimamente tengan un hogar, un techo donde dormir y un plato de comida en su casa, ¿sí? En su casa. Hablar de un país que funciona, creo, y de un sistema que hace por el ciudadano es garantizar el plato de comida en tu casa, garantizar recursos para que esa mamá o ese papá puedan preparar el alimento a su hijo en su casa y tengan un techo donde poder dormir y descansar. Pero bueno, nos vamos como a un tema un poquito más profundo, pero que hace al todo, en realidad hace al todo. Y hace al todo, porque en realidad con relación a lo que es lo educativo, en contextos como estos que vos estás describiendo, es una de las cosas que primero se resiente lo educativo, digamos, la cuestión del derecho a la educación, porque hay otras prioridades claramente. Y en ese sentido, digamos, esto está demostrado más allá de las cifras o las estadísticas que vos mencionabas al principio, como yo también dije después, vuelvo a decir ahora, en la realidad concreta. Es decir, si nosotros nos miramos hacia atrás, trabajando en contextos de vulnerabilidad, sabemos que hoy, volviendo al mismo territorio, la vulnerabilidad es mucho mayor y mucho más abarcativa en un montón de otras cuestiones que atraviesan las familias de los más desprotegidos y los que menos derechos tienen, no solo a la educación, sino también a la alimentación, a la salud, que vos mencionabas el segundo pilar de política pública que debe ser para un Estado, ¿no? El tema de la salud, que justamente es la salud la que nos está haciendo hablar de todos estos temas en este momento. Seguro, sí, que ni hablar, porque me quedé pensando, ni hablar de necesidades básicas satisfechas, ¿no? Ni hablar de garantizar en el ser humano lo básico que necesita para desarrollarse humano y socialmente, que es un hogar y plato de comida, elementos de higiene, o sea, ¿no? Como para pasar a lo otro, esto es como el punto de partida de todo, ¿no? Hablaba de pilares dando por hecho que esto ya estaba, pero bueno, estamos en una sociedad que sabemos que hay sectores que esto tampoco lo tienen. Claramente. Entonces se empieza como a distorsionar todo, ¿no? Porque de qué seguridad vamos a hablar, no hay salud, porque si vos evaluás, estos chicos son chicos con bajo peso, con desnutrición, mamás que transitan embarazos mal alimentados, con todos los cuidados, bueno, y ahí entramos en una cadena, pero bueno, son como otros temas de otro debate, ¿no? Que también... Sí. Que también nos ha tocado transitado por las instituciones donde hemos estado, donde hemos compartido trabajo, pero bueno, pensando en que estos contextos están dados, pensando en que estamos hablando de niños y adolescentes que tienen un lugar donde estar, donde vivir, donde dormir, un plato de comida, una familia que pueda contener, digo, dentro de ese contexto donde queda la educación. Y bueno, si te parece, en la última parte hablar un poco más de lo pedagógico, que tiene que ver con cómo ha impactado la experiencia pandémica en los chicos, en los niños y en los adolescentes. Un poco ya el año pasado lo describimos en los videos, pero el año pasado todavía estábamos atravesando este proceso que, bueno, era muy incipiente, lo recuerdo, Laura. Y bueno, ahora ya algo más de experiencia tenemos con relación a esto. Ya hay investigadores del ámbito de lo socioeducativo que están trabajando sobre esto, que ya tienen también información respecto de esto, pero más allá de los datos o de la información o de los números, vos y yo sabemos como psicopedagogos el impacto que tiene en lo psíquico, en lo emocional, en lo cognitivo, todo esto que hemos atravesado desde la experiencia pandémica, cuanto más en el niño y en el adolescente. Con lo cual, lo que
quiero decir que también nosotros como educadores tenemos que tener en cuenta en el regreso a la presencialidad y al retorno y al reencuentro con nuestros estudiantes, que cada uno de esos niños y adolescentes que retomarán en algún momento a las aulas, como dije antes, son alrededor de 13 millones en la República Argentina, cada uno de ellos viene con una experiencia vivida en torno a esto. Como a vos te pasó, que lo referías al principio de tu propia experiencia, nos ha pasado a todos. O enfermarnos, o tener a alguien enfermo, o tener a alguien aislado y no poder ver, o perder gente, o perder el trabajo, Laura, porque claro, la pandemia también ha dejado secuelas en lo económico que todavía no las hemos visto, porque te puedo asegurar que lo que viene hacia adelante todavía falta para poder advertir realmente las consecuencias que ha dejado y que seguramente detrás de ese niño y de ese adolescente que nosotros recuperemos a la presencialidad, seguramente hay alguna de estas historias. Y atención con esto, porque no es como nosotros que podemos hacer referencia como adultos, digo, a nuestra experiencia pandémica, aunque nos hayamos quedado sin trabajo, porque tenemos otros recursos, ¿sí? Pero el niño y el adolescente... Sí, que también él pensaba esto, Sebas, ¿no? Y este niño o adolescente que perdió a una mamá o un papá, o este niño o adolescente que perdió a su abuelo o algo, también hay que pensar en ellos, en su estructura psíquica, en lo que implica volver a retomar determinadas actividades, porque si bien hay un tanto por ciento que no ha sufrido este virus y que vos lo ves que han vuelto a actividades, no sé, vuelta a practicar deportes, que con cuidado circulan y andan y se movilizan y llevan dentro de todo, han recuperado cierta normalidad o hábitos cotidianos. También tenemos en un porcentaje menor, gracias a Dios, estos que han sufrido pérdidas y que están con miedo de salir, de volver, de retomar. Sí. Y en ese sentido, bueno, ahí, bueno, creo que los equipos socioeducativos que trabajan en las instituciones y demás van a tener que estar muy atentos a estas cuestiones, sobre todo en la niñez. Siempre también vinculo la cuestión de la niñez a la escuela como núcleo socioafectivo, porque para el adolescente la escuela pasa naturalmente por otros lugares, digamos, por las búsquedas que tienen los adolescentes. Pero los niños, la figura del maestro, o sea, también la constitución cultural que tiene la escuela primaria, hace que tenga otra connotación para un niño, ese espacio, hasta diría ese refugio, esa zona en la que encuentra esa calidez natural que le brinda la institución educativa. Siempre separo niñez y adolescencia porque, claro, el adolescente la está atravesando una etapa evolutiva diferente, en donde también hay una confrontación respecto del mundo adulto, es diferente los vínculos. Pero el niño es como que se siente más acogido y más cercano, si se quiere, en el vínculo a esa figura. Y el niño que haya atravesado, por menor que sea la situación, no hablemos de una situación de muerte en el entorno familiar, que bueno, muchos habrán pasado por eso, también tiene en este regreso a clases la impronta de la familia que atravesó. A ver, en qué condiciones cada familia habitó esta nueva habitualidad, ¿sí? Transitó esta crisis y transita esta crisis. Porque esto que dicen que la pandemia no terminó, ya sé que la pandemia no terminó, pero la crisis tampoco terminó y quizás, como ya sabemos por experiencia, cuando termine la pandemia probablemente la crisis continúe. Porque evidentemente la pandemia queda el dolor de muchos frente a lo que implica esta situación tan inédita, tan dolorosa para muchos. Entonces pienso en esa psiquis, pienso en esos corazones de esos niños, cómo estarán cuando vuelvan a la escuela. Entonces también acá creo yo que detrás de la formación de cada educador en forma innata hay una alerta con relación a esto, más allá de ser experto, no hay que ser psicopedagogo para pensar en estos términos. El educador también puede pensar en estos términos y indagar y poder generar un espacio en el que pueda contener el regreso de estos niños tan diversos,
con historias y con experiencias de 2020 tan diversas que vamos a tener todos juntos en el aula. Un poco nos preguntábamos esto el año pasado, pero ahora ya lo tenemos muy cerquita a esto y bueno, hay que ver cómo es esos 30 estudiantes en ese salón de clases habitando juntos una nueva virtualidad, pero con esas experiencias que para varios de ellos seguramente han sido más que dolorosas. Sí, sí, es que por eso, ¿no? Yo pienso, es como muy difícil, ¿no? No podemos pensar en estos 30 chicos juntos en un aula con todo esto, pero sí, sí comparto que los niños, que es lo que hablábamos el año pasado, lo que me tocó por lo menos ver de la experiencia a fin de año, muchos con este desasosiego y con esta angustia y el cansancio de la falta de contacto con su grupo de pares, eh, con todas estas emociones que generó este estar adentro, encerrado, solo con adultos, el haber perdido este vínculo con su grupo de pares, los lazos afectivos, que siempre hablamos del adolescente, lo suplió de otro modo, pero igual impactó, ¿sí? Porque en algún momento el contacto físico vos lo necesitas, en algún momento necesitas el encuentro, la mirada, el abrazo, el diálogo, no es lo mismo lo presencial que lo virtual. Entonces digo, yo creo que todos lo pasaron. A mí me quedó así como algo que también me dejó pensando fue, en un momento, el año pasado vino un plomero acá a mi casa y vino con el nieto, ¿no? Entonces hablando, le digo, uy, qué jovencito que es, ayudándolo, qué sé yo, y me dice, tengo 17 años, no aparentaba. Le digo, ¿y en qué momento estás? ¿Escuela secundaria o primer año de facultad? Y con los ojos llenos de lágrimas me dijo, en sexto año. Dijo, esta pandemia me robó el último año. Esta pandemia me robó el poder despedirme de la escuela, esta pandemia me robó el poder ver por última vez a los profesores, ver a mis compañeros dentro de ese contexto. Y ahí dije, pucha, acá va a haber otro ítems u otras cuestiones también cuando volvamos a tener en cuenta, ¿no? Donde si bien lo pedagógico va a ser importante y fundamental, las estructuras psíquicas, que creo que es una de las cosas que se está empezando a ver ahora, ¿no? El impacto que generó la pandemia, el contagio, los miedos, las pérdidas, las ausencias, el encierro en la estructura psíquica de todos. Niños, adolescentes y adultos. Volvemos, el adulto en general tiene otras herramientas, de todas maneras, hay adultos que han impactado muchísimo, el niño son los más vulnerables y no todos los papás están en condiciones de poder acompañar en esas crisis a estos niños. También en ese sentido, cuando vos hablas del adulto, bueno, el educador, que es el adulto, digamos, del proceso de enseñanza y aprendizaje, también con sus propias vivencias y sus propias experiencias. No perdamos de vista que hay muchos educadores con sostén de hogar, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, puede haber tenido también impacto y ese impacto obviamente va con nosotros al trabajo. Es decir, porque somos integral. Esto de que a veces podemos dejar los problemas en la puerta, bueno, es relativo, depende en qué situaciones, depende de las condiciones que cada uno tenga para enfrentar estas situaciones y estas problemáticas. Pero en definitiva creo que a todos en algún punto nos ha impactado y bueno, vamos a tener que aprender a convivir en la nueva virtualidad con estas historias. Y eso también es algo que no hay que perder de vista y que no hay que soslayar en este contexto en el que estamos. Como siempre, Laura... Ni sacarle, Esteban, ni sacarle el marco de seriedad que merece, porque yo veo que a veces se pierde esto, ¿no? Yo cuando digo vuelta a clase, vuelta a la presencialidad, siempre digo con protocolo, con debate, con todos los actores incluidos, con debate, con protocolos, paulatino, seriamente. Que a mí me parece que acá en algunas cosas nos falta seriedad y compromiso y responsabilidad y bueno. Sí, que justamente se tienen que generar estas herramientas, digamos, en torno a las discusiones y a los acuerdos que se hagan para poder hacer este retorno seguro a las escuelas y que, bueno, salga bien, digamos, la experiencia, que sabemos de entrada que no va a ser de una presencialidad absoluta, que en el mejor de los casos va a ser de una semipresencialidad,
pero también tenemos que tener en cuenta que esa semipresencialidad no tiene que ser forzada, porque también me consta por ahí muchos equipos directivos muy ansiosos porque no han tenido a los docentes en el aula, y como que ahora quisieran de repente traerlos todos de vuelta y sentarlos todos de vuelta de un día para otro, y el docente también es alguien que va a tener que seguramente seguir trabajando en este contexto de la semipresencialidad. Me parece que es mucho... El contexto, o sea, no se puede dejar de lado el contexto. Sí. Y más allá de lo colectivo, las individualidades, o sea, cada institución en sí tiene su propia realidad y tiene su propio contexto, y hay contextos en los que es difícil garantizar salud. Hay espacios públicos, llámese instituciones educativas y otras instituciones también, en donde trabajan otros agentes del Estado en educación, que tampoco tienen las condiciones que están requiriendo los protocolos. Y bueno, atención con esto, digamos. Atención con esto, pues me parece que ya a un año de haber comenzado esto, yo no veo mucho movimiento en torno a cómo ir acomodando los espacios, los recursos con los que contamos y de qué manera hacer esto. Por eso cuando se habla de este regreso el 17 de febrero o el 1 de marzo, no sé, creo que en Santa Fe el 15 de marzo, el 15 de marzo, yo siempre me pregunto, y bueno, pero ¿de qué manera va a ser? ¿En qué condiciones va a ser? ¿Cómo se va a hacer? Por eso, vuelvo a repetir ya para ir cerrando, la discusión que se da en torno a la ciudad de Buenos Aires es una cosa, porque la ciudad de Buenos Aires tiene una realidad, un contexto, un sistema de transporte diferente al que tenemos o al que no tenemos nosotros en el interior de la Argentina. Yo decía el otro día la cantidad de docentes y educadores que tienen que viajar a dedo para ir a dar clases. Esto es muy común en Entre Ríos, pero también acá en Santa Fe acá también sucede, y todo eso tiene que ver con la realidad y el contexto en el que cada uno desempeña su tarea. Todos tenemos a alguien a quien cuidar también, y si nos contagiamos a alguien que cuidamos. Es decir, es una cadena enorme. Entonces, bueno, detrás de esta discusión lo interesante es que se pueda ir también a lo más profundo y a lo más trascendental, es a otras cuestiones vinculadas a lo educativo, y no quedar entrampados en esta lógica de la presencialidad sí o la presencialidad no, porque vuelvo a insistir, esto está totalmente descontado. Presencialidad sí, lo que hay que hacerlo es de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la situación epidemiológica, de acuerdo a cada situación, de la forma más responsable posible. Invito a todos los que tienen que ver con esto a un acto de responsabilidad. Sí. Pensado y diseñado, Seba. Debatido, analizado, pensado y diseñado. Por todos, que ahí es donde yo parto esta pregunta, ¿no? Que me parece que es lo que está faltando. Exacto. Se está definiendo mucho, pero me parece que los educadores no están participando demasiado en esta discusión en torno al contexto en el que cada uno tiene que llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, Laura, estamos en las 59, o sea que ya se cumple una hora y seguramente se va a cortar. Te agradezco mucho, realmente siempre es agradable, es enriquecedor escucharte, y bueno, un gusto grande como siempre. Muy igual. Muchas gracias a vos por convocarme, por invitarme, y bueno, seguiremos encontrándonos para charlar y generar estas instancias tan ricas para mí también. Haciéndonos tales, como digo yo en los videos de YouTube, para que no nos quedemos solo en la superficie, sino que también podamos hacer preguntas que nos ayuden desde lo más trascendental. Gracias, Laura, muchos éxitos. Sé que te estás yendo a Córdoba en los próximos días, también con tus otras terapias alternativas, tus terapias complementarias, me enseñaste la otra vez. Con todos los protocolos. Por supuesto, y con la cantidad de gente que corresponde. Irme con un grupo de 14 personas hace un año que estamos evaluando y viendo, imagínate. Bien. Mirá, no es imposible, pero lleva tiempo. Pero conciencia. Seguro, son 14 adultos. Acá, cuando hablamos de educación, se trata como de 14 millones de niños, adolescentes y adultos del sistema educativo argentino. Así que imagínate la complejidad y la profundidad y la seriedad y la responsabilidad que hay que tener frente a esto. Gracias, Laura, y te veo en cualquier momento, te convoco. Vale, nos vemos. Muchas gracias a vos.
Y gracias a todos los que nos acompañaron y hicieron el aguante. Muchas gracias a todos. Esto después lo paso y lo pongo a YouTube. Muchas gracias. Gracias, Eva. Nos vemos.